Escucharemos un canto y podemos cerrar los ojos o simplemente dejarnos habitar por él en lo más profundo de nuestro ser. Perdón, creo que no se escucha el audio, Ari. No sé si es tu micro que está cerrado. No, déjame, lo checo ahorita. Pues cada vez que Sí, ahorita estamos aquí intentando que se escuche el canto, algo pasó por ahí, pero pues mientras tanto los invito a que podamos ir ubicándonos en eso que nos dijo Ari en un principio, que podamos ir haciendo conciencia de esa presencia de Dios en nosotros. Si les ayuda a cerrar sus ojos y pues en el momento que se escuche el canto, pues lo disfrutamos, escuchamos lo que Jesús nos quiere decir y en el caso de que no se escuche, pues damos paso a lo siguiente. Ya no tengo sueño.
Sí, por favor, a quien escribió en el chat que lo puede poner desde YouTube, si nos hace favor. Muchas gracias a quien nos hizo favor de poner el cantito. Y después de esto, los invito a que en una frase nos compartan su experiencia después de este momento de oración. 3 o 4 personas que quieran compartir. ¿Puedo compartir? Clara, adelante. Esta oración me hace reflexionar en que todo ese dolor, ese daño, esas angustias, el único que puede curarlas es Dios. Vaciar todo eso para llenarse de todo su amor. Eso es lo que me hace reflexionar. Muchas gracias. No, ya está. No más que no. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando nosotros hacemos una oración realmente con el corazón y confiamos en Dios, sabemos que su voluntad nos va a ayudar a sanar. Simplemente que debemos hacer la oración con mucha fe, siempre creyendo que Dios es el único que nos sana. Gracias. Bien, pues yo quiero decir que Jesús sana el corazón de las personas, que sana nuestra vida, siempre que nosotros lo permitamos. Pues bueno, yo creo que todos deseamos esa sanación y bueno, pues mi invitación el día de hoy es a dejar que Jesús siga sanando mi corazón para que yo con ese corazón más sano pueda compartir con otros mi vida y la vida de Jesús. Gracias, Mar. ¿Alguien más le gustaría compartir su experiencia? Si no, continuamos. Pues continuamos, Madre Lucy. Lo que sigue. Muy bien, pues gracias, Ari. Ahorita los quiero invitar a que vayamos abriendo nuestro micrófono y que pudiéramos decir en cómo es nuestro nombre o cómo nos gustaría que nos reconocieran en esta noche y por ahí de dónde son, ¿sí? Entonces, pues si quieres empezamos contigo, Luz María.
Bueno, Luz María del Carmen Villafaña Tello, me dicen Carmen, me gusta que me llamen Carmen. Soy de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero también de me gusta, amo también nuestra parroquia de la Asunción en Puebla. En Puebla. Mucho gusto, Luz María. Bueno. Sí, seguimos con Ari. Areli, ¿estás por ahí? o Salvador, o Chavita. Bueno, creo que tiene las... ahí va. Pues era la gran esperanza de encontrar al Señor en las circunstancias en las que nos encontramos. Él nos acompaña, en mi experiencia, si lo he sentido, me acompaña a través de las personas con las que me encuentro, entre ellos las hermanas María de Nazaret, la compañía de María de Nazaret, que son parte de mi vida porque vivimos en profundidad un buen tiempo. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Chavita. Chavita es un hermano marista. Sí, soy hermano marista. Muy bien. Lagos, ¿quieres continuar? Sí, bueno, mi nombre es San Juana Morales y me dicen Lagos, también de la compañía María de Nazaret y pues originaria de Torreón, Coahuila. Me da gusto estar aquí. Gracias. Beatriz, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Mancilla Rosas. Soy de la ciudad de Puebla y estoy en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con el padre José Guadalupe. Mucho gusto, Beatriz. Me gusta que me digan Betty. Muy bien, de acuerdo, Betty. Gracias. Sí. Claudia. Mi nombre es Claudia Vargas Sotelo, soy originaria de Monterrey, pero ahora estoy acá en Guadalajara. Bueno, pues soy hermana de la compañía María de Nazaret. Me gusta estar aquí. Gracias. Monse. Yo soy Montserrat Mendoza, me pueden decir como gusten. Bueno, Monse o Montserrat, ¿verdad? Y soy de compañía María de Nazaret, también soy hermana de la comunidad. Un gusto a todos y... Gracias. Luis, ¿estás por ahí? Luis Cruz. Si no, pues por aquí está Ever. Luis, creo que ya. Bueno, Luis o Ever, el que quiera de los dos continuar. Hola, soy Luis Cruz. Soy de aquí, soy de Monterrey. Nací en Monterrey. Vivo en García, Nuevo León. Y pues no sé mucho qué decir, pero pues me gusta servir. Me gusta ser servicial. Y saludos a todos. Gracias, Luis. Ever. Buenas noches, mi nombre es Ever Rodríguez. Vengo de la Universidad Iberoamericana, Centro de Extensión Monterrey, y gracias por la invitación. De acuerdo. Bienvenido. ¿Pati? ¿Sí, Pati? ¿Yo? Soy Patricia Rodríguez, soy de aquí de Nuevo León, de Galeana. Siempre me han dicho Pati. Colaboro con Compañía María de Nazaret en atención a una ludoteca con los pequeñines, con los niños. Bonita tarde. Gracias. Por aquí tenemos unos frailes franciscanos, me parece. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Fray Milo y Fray Joel.
Somos de los frailes franciscanos, la OFM, estamos en Monterrey. Muy bien, de acuerdo. Bienvenidos. Poncho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfonso de Teguitú y pues todos me dicen Poncho. Y soy misionero de Compañía María de Nazaret en la Casa Hogar San Juan Bosco y soy de aquí, originario de Monterrey, Nuevo León. Gracias por la invitación, madrina. Saludos a todos. Gracias. Gaby. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Díaz. Fui invitada por la Compañía de María de Nazaret y bueno, mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Pau. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola Cruz. Soy hermana de la Compañía María de Nazaret y soy originaria de Jalisco, pero ahora resido acá en Monterrey. Y solo quiero leer un mensaje que escribió Areli Gumeta Díaz, que dice que su audio no funciona, pero que es de Tuxtla Gutiérrez. Digo porque hace rato la mencionaste, pero no. Dice que no funciona su audio. Gracias. Sí. Muy bien. Por aquí está otra vez José Alfonso, pero no sé si sea Omar o... ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Omar, soy misionero de Casa Hogar San Bosco, soy de San Luis Potosí, originario de San Luis. Gracias. Rosy. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es María del Rocío, me gusta que me digan Rosy, y soy de León, Guanajuato. Gracias por la invitación, Madre Lucy. Sí. Jessica. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jessica. Bueno, tengo un nombre muy largo, me gusta que me digan Jessica. Y he estado colaborando con Esmeralda en algunas, a veces pues conseguir algunos donativos de algunas cosas y me gustaría cómo puedo colaborar más activamente. Yo trabajo aquí en Guadalajara, soy profesora investigadora. Muy bien, gracias. No, con mucho gusto. Lupita. ¿Sí me escucha? Ujú. Bueno, pues buenas tardes, noches. Mi nombre es Lupita. Soy de aquí de Monterrey. Ahorita soy en Guadalupe y contenta de regresar. Ujú. Gracias. Por aquí está también Tere, ¿verdad? Ujú. No te escuchas. Ujú. Bueno, pues no, tu micrófono está cerrado, Tere. Pero Tere es de aquí de Guadalupe, de Monterrey, de la Colonia Moderna. Ahí estoy. Sí. ¿Ya? Sí. Soy de la Colonia Moderna. ¿Ya se escucha? Sí. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Sí, soy de la comunidad de la Virgen Morena. Estoy sirviendo en la parroquia en el grupo de evangelización. Estuvo tiempo atrás Paje, estuve integrada en el grupo Paje y pues ahorita muy interesada en los nuevos proyectos. Estoy así a la expectativa, con mucho interés y pues pidiendo a Dios que sea un instrumento de Él, ¿verdad? Para llevar la buena nueva a nuestros hermanos. Gracias y mucho gusto a mucha gente que no conozco. Uh-huh. Gracias. Gracias. Uh-huh. Por aquí está también Jessica. Si puedes decirnos algo, Jessy, de dónde eres. Y si no está por ahí, pues podemos continuar con Fabiola, que también está aquí al ladito. Fabiola Covarrubias. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Covarrubias Cerezo, soy de aquí de la ciudad de Puebla y estoy en la parroquia de la Asunción, aquí con el Padre José Guadalupe. Me da mucho gusto asistir a su reunión. Gracias. ¿Yo sí?
Hola a todos, mucho gusto. Yo soy originaria de Tuxtla Gutiérrez y ahorita me encuentro en la etapa misionera de la Compañía María de Nazaret. Gracias. Carmen. Buenas noches, yo soy María del Carmen Hernández, conocida aquí en la comunidad como Mari Carmen. Soy de Apodacar, Nuevo León y soy misionera paje. Gracias. Karime. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karime Molina. Estoy representando por parte de la Universidad Iberoamericana aquí de Monterrey. Mucho gusto. Gracias. Gabriela. Hola, soy Gabriela Bojorquez, soy originaria de Sinaloa, pero estoy viviendo aquí en Monterrey. Ahorita voy a iniciar como voluntaria en el programa de apoyo a los grupos excluidos de la Compañía María de Nazaret. Bien, gracias. Carlos, ¿estás por ahí? Yo, maestra, de maestra madre, perdón. Sí. Hola, perdón que no tengo mi cámara encendida, no tengo cámara en esta computadora, pero aquí estoy viendo todos. Mi nombre es Carlos Cristerna, soy misionero paje hace algunos años, no tan activo así, ¿cómo se dice? Bueno, participo en lo que puedo. Y mucho gusto a todos y encantado de estar aquí. Gracias. Gracias. Alfredo. Hola, soy Alfredo Espinosa, soy de Tampico, pero vivo aquí en Monterrey, soy de la Ibero y colaboro con las hermanas. Hola a todos, buenas tardes. Ya no te escuché, Lucy. Santa. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Santa Monsiváis, soy también de aquí de Monterrey y soy compañera de generación de Sandy de la Universidad de Ibero en la licenciatura de Psicología y pues tratando de colaborar en algunos proyectos ahí con ustedes en la compañía. Buenas tardes. Gracias. Martínez, ¿estás por ahí? Yo sí, aquí estoy. Bueno, yo me llamo Ana Aurora Martínez, soy psicóloga, estoy en Monterrey, ahorita estoy viviendo en Apodaca, límites con Juárez, tengo 29 años y bueno, he estado apoyando en la Compañía María de Nazaret cuando estaba en la casa hogar dando terapia y también en algunos campus y bueno, pues ahí en lo que se ofrezco que pueda ayudar aquí, sí, trato de estar en la medida de lo posible en lo que pueda no aportar y bueno, aquí emocionada por saber los nuevos proyectos y me gusta que me digan Aurora o Aura. Gracias. Okay, gracias. Por ahí está también. No podemos pasar con Osvaldo Valle. Hola, buenas tardes, soy de Monterrey, soy servidor de la parroquia Santa Filomena y un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Por ahí está Yolanda Martínez. Y si no, pues podemos pasar. Hola, hola. Yolanda, ¿sí? Sí, ya la escuché. Mucho gusto. Es un gusto que me hayan hecho una invitación así. Estoy muy contenta. La hermana Almita fue la que me invitó, ¿verdad? Ahorita estoy como servidora en la parroquia de Santa Filomena y pues estoy a sus órdenes y me gusta que me digan Yolis. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Yolanda. Sí. Ahí está Suge. Si no se encuentra o si no me escucha, a lo mejor por ahí está María del Socorro o María de Lourdes.
El hermano. Hola, Lucy. Hola, ¿Me Andrés. mencionaste? Es que no se escucha bien tu micrófono, como que tiene interferencia, por eso no te escuchábamos algunas palabras. Bueno, yo soy Andrés, soy hermano de La Salle, los saludo desde Tijuana, estoy acá desde hace algunos meses trabajando en un centro de formación para jóvenes y adultos y tuve el gusto y la bendición de conocer a las hermanas, a la Madre Guilla hace muchos años y pues con mucho gusto aquí de conectarme y conocer los nuevos proyectos. Gracias. Gracias. No se te escucha. No te oímos. Sí, la maestra Berta. Ah, ahí ya. Ahí ¿Sí? ya. Ok. Sí. Bueno, miren, como todavía nos faltan casi la mitad de presentarnos, les quiero invitar a que escribamos en el chat nuestro nombre y de dónde venimos. Y luego, pues por ahí lo leo como un poco más rápido. Sí. Por ejemplo, dice Yolanda Martínez, mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Rosa María Carrera, buenas tardes a todos. Soy de Monterrey y un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Por ahí dicen que no me escucho. Saludos, Jessica. Dice Magali que su audio no funciona, que es de Monterrey y que vive en Juárez. Por ahí nos está saludando Dani Tere. Y Daniel dice que es de Apodaca, de Nuevo León, y que es misionero paje aquí en la Compañía María de Nazaret. Hola a todos. Areli dice que no funciona su audio. Eso ya no lo había dicho Pau, ¿verdad? Y ya que ya se escucha, aquí me hacen la observación. Ok, pues bueno, a lo mejor al final de la tarde pudiéramos, o de la noche pudiéramos terminar de presentarnos los que aún no nos hemos presentado y pues por lo pronto vamos a continuar nuestra presentación de proyectos. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar con la presentación de unos de los proyectos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Okay. Pues bueno, bienvenidos a todos, somos las hermanas de la Compañía María de Nazaret. Están aquí también misioneros de paje, de Bandas Unidas para el Bien, y todos los que formamos parte de esta familia. Les voy a platicar un poquito cómo va a estar el desarrollo de la sesión. Vamos a iniciar con los antecedentes, como de dónde partimos para llegar hasta este momento. Todo surge a raíz de un desafío que empezamos a presentar en la evangelización con los chavos de las pandillas. Y esto nos llevó a realizar una investigación y encontramos muchas cosas que a partir de ahí generamos nuevos proyectos y es a los que los estamos invitando el día de hoy. Vamos a platicar lo que encontramos, lo que nos orilló a voltear a ver, cómo fue que cambiamos de el nombre de paje y nuestra misión se amplió. Vamos a mencionar todos los proyectos y luego de esos proyectos, los que ya están desarrollados, que tienen su objetivo y su descripción.
Y después vamos a tener un momento para dudas y aclaraciones. Voy a empezar compartiéndoles un video para que podamos acercarnos para que puedan compartir con nosotros la realidad refrescar un poquito como nuestra historia y que conozcan los que es la primera vez que nos contactan, pues cómo es que nosotros evangelizamos a los chavos de las pandillas. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Sí se escucha. De acuerdo, gracias. ¿Están viendo mi pantalla? No. Estamos todos. Bueno, ese es un poquito de cómo iniciamos, la realidad con la que nos fundamos como Compañía María de Nazaret en la atención a estos jóvenes con problemas de pandillerismo. Madre Guille define así a los chavos. Las bandas juveniles están integradas por adolescentes y jóvenes farmacodependientes y otros que no lo son. El factor común entre ellos es el compañerismo y el apoyo mutuo para favorecerse entre sí y para acciones vandálicas, ya que la mayoría proviene de familias disfuncionales y desintegradas, y debido a lo cual están desorientados y carecen de valores e ideales. Otro factor importante es el entorno de miseria y pobreza que les rodea, así como la falta de oportunidades de trabajo y de educación, pues la mayoría han sido expulsados de la escuela. ¿Podrían ser tan amables de apagar su micrófono? Este fenómeno de las bandas juveniles que conocimos desde 1990, cuando nos fundamos con la misión de evangelizar a las bandas, sufrió un cambio. Y a partir del año 2009, en Nuevo León, empezó con mayor fuerza la presencia del crimen organizado. Tomaron de entre las bandas algunos jóvenes para convertirlos en vendedores de drogas. Tuvimos algunas dificultades para continuar la misión. Por ejemplo, las distracciones aumentaron, ya que mucha gente llegaba a comprar droga mientras estábamos con ellos. Y a veces los jefes inmediatos llegaban por el dinero de la venta de drogas. Por otro lado, los cárteles querían que los jóvenes dejaran de consumir inhalantes para que consumieran la droga que ellos les vendían. Como consecuencia del aumento en el consumo de drogas, la adicción en los jóvenes se hizo más fuerte. Bandas enteras se convirtieron en consumidores. Las consecuencias de esta adicción impedían que los jóvenes estuvieran receptivos a la evangelización de la misma manera que antes.
pues sabemos que la adicción genera cambios fisiológicos y neurológicos en sus consumidores y estos pierden la capacidad de discernir lo que es bueno para sí. De esta manera, los jóvenes de las bandas no podían responder a la evangelización como antes y esto nos causó un impacto muy fuerte. No entendíamos lo que estaba pasando. Las bandas, como las conocíamos hasta hace 10 años, desaparecieron. Un claro ejemplo lo vemos en la película de Ya no estoy aquí, que relata muy bien esto que les estoy comentando. Y entonces, tristemente, las adicciones, la violencia y el sinsentido de vida, pues no se fueron con las bandas, ¿verdad? Y siguen proliferando cada vez con mayor intensidad en nuestra ciudad. Toda esta situación nos llevó a la realización de un análisis de la realidad de los adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones a través de una investigación que nos arrojó los siguientes resultados y orientó nuestra misión. Iniciamos preguntándonos dónde están los jóvenes de las pandillas. Esa era nuestra pregunta y ya no los encontrábamos como antes. Y a la medida en que nos fuimos respondiendo y nos fuimos documentando en la presencia del narcotráfico en Nuevo León específicamente, los índices de violencia y todas esas cosas, se fueron respondiendo en algunas cosas. Y entonces nuestra investigación se tornó diferente y como a nosotros nos interesa la parte espiritual, nos pusimos el objetivo de conocer la experiencia de Dios en los adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones. Esta investigación se realizó con 22 interlocutores, 15 hombres, 7 activos en el consumo de drogas y 8 en proceso de rehabilitación y 7 mujeres también en proceso de rehabilitación. En esta investigación descubrimos que no había mucha diferencia entre las personas que estaban activas en el consumo y los que estaban en un proceso de rehabilitación en la mayoría de las cosas, pero sí en la recuperación de su autoestima, que más adelante se va a explicar. Lo que encontramos, estas son a grandes rasgos algunas de las conclusiones que nos dimos cuenta. Analizamos 6 dimensiones, que aquí solamente resumimos en 3, porque se interrelacionan y entonces quedamos así. En la dimensión humana, pues descubrimos que estas personas tienen baja autoestima, que tienen un manejo inadecuado de las emociones, cualquier cosa los desestabiliza muy fácilmente, tienen dificultad para crear relaciones interpersonales y cuando están en grupo tienden a vivir desde el poder en lugar del servicio. Hay muchos duelos no resueltos, sobre todo porque recuerdan momentos muy tristes donde perdieron a algunos seres queridos y eso sigue como a partir de ahí la mayoría de los entrevistados empezaron el consumo de drogas. Tienen una visión negativa del mundo, todo es caótico, para ellos no existe un lugar en el mundo, vaya. La mayoría proviene de familias violentas o con problemas de violencia al interior. La mayoría tuvo una infancia triste, solitaria, desprotegida, y como les mencionaba, lo que más recuerdan de su infancia son especialmente las pérdidas. Crecieron sin supervisión, pues la mayoría de sus papás los dejaba a cargo de un familiar, que normalmente son los abuelos. Y esto los llevó como a crecer con cierta permisividad y un poquito como a no respetar límites. Bueno, mucho. Y falta de apoyo, pues no tienen con quién contar y por eso genera que a la vez caigan en las adicciones para poder desahogarse, para poder ahí tener una puerta de escape. Creo que se atoró un poquito la presentación, pero ahorita se resuelve.
Por ahí viene ya. ¿Qué dimensión acabamos de escuchar? Humana. La humana. Así. Vamos a pasar a la dimensión familiar. En la dimensión familiar descubrimos que los papás, como les decía, los dejaron a cargo de un familiar, especialmente de los abuelos. Se percibe que sus padres, que hay cierta educación con culpa, que mamá y papá tuvieron problemas de violencia al interior. ¿Alguien por ahí tiene abierto su micrófono que lo pueda cerrar? Gracias. Hay la ausencia de papá y de mamá. Aunque descubrimos que mamá es una figura que está más presente, no tienen una buena relación con ella, y que la figura de papá está un poco más ausente y que no intervino en su crianza. Tienen familiares que consumen drogas, la mayoría es papá, mamá, hermanos, cuñados, abuelos, y fueron hijos no planeados y ellos mismos están repitiendo el patrón, especialmente en las mujeres. Otra vez se atoró. Padre, yo sí estoy apuntando los puntos y me la quito muy rápido. Ya sé. Pues luego te mandamos la presentación para que las puedas tomar bien. Por lo pronto, Lupita, anotaste la dimensión humana y ahora dice Sandy que sigue la espiritual. En la dimensión espiritual descubrimos que tienen una experiencia de Dios muy nula. Normalmente son ideas que les dijeron cuando estaban chiquitos, y esto al crecer pues se sienten atraídos por cualquier oferta pseudo religiosa. Ahí es donde vemos que creen en la Virgen Guadalupe, creen en Dios, pero también en la Santa Muerte, pero también en Malverde y también en Pancho Villa y también en todo lo que les pueda en un momento dar pues seguridad o arraigo, ¿verdad? Aunque algo muy curioso fue que descubrimos que por encima de todos estas personas o estas figuras devocionales reconocen la supremacía de Dios, y eso es algo que podemos pues aprovechar. La mayoría vive una religiosidad popular y desean tener una relación con Dios, pero no saben cómo. Estos últimos dos puntos y la disposición a madurar en su fe, sobre todo se descubre en los hombres y mujeres que están en un proceso de rehabilitación, porque el ambiente pues lo genera. No sé a qué se deba que se esté trabando mucho, pero bueno, creo que voy a dejar de compartir y volver a compartir si eso quiere. Bueno, lo que volteamos a ver después de la investigación, pues todo eso nos arrojó a ver que necesitábamos trabajar en la prevención de las adicciones. Más que nada, sí la trabajábamos, pero no de manera intencionada, puesto que en las bandas que evangelizábamos, algunos sí se drogaban y otros no. Y la mayoría, cuando llegábamos a sus esquinas o a sus puntos de reunión, dejaba de drogarse o alejaba a los que estaban consumiendo alguna sustancia para poder estar receptivos a la evangelización, ¿verdad? Pero pues ahora ya no está eso, ya no están como tal las bandas, y descubrimos que la edad en la que se genera este paso hacia las adicciones es entre los 11 y los 15 años, que si relacionamos tiene que ver con las salidas de la transición de primaria a secundaria y de secundaria a prepa. Y también volteamos a ver a las mujeres, porque sí las atendíamos, pero la verdad es que no tanto, era más nuestra mirada dirigida hacia los hombres. Volteamos a ver a las familias y a los internados. Esto fue lo que descubrimos en las conclusiones. Entonces eso nos llevó a una extensión de nuestra misión. Pau, ¿estás por ahí? Que te pido de favor si lees la misión de la compañía.
Sí. Dice, como Compañía María de Nazaret, estamos llamadas a evangelizar y acompañar desde la pedagogía del amor a niños, adolescentes y jóvenes, especialmente a los que se encuentran desorientados, marginados, con problemas de adicción y violencia, y a sus familias, pretendiendo incidir en su desarrollo integral para que transformen su vida y su entorno. Gracias. Entonces ya incluimos a las familias especialmente con ciertas características, bueno, familias de los hombres y mujeres con problemas de adicción. Y entonces nuestro programa, que se llamaba PAGE, Programa de Apoyo a los Grupos de las Esquinas, se cambió y se transformó en Programa de Apoyo a los Grupos Excluidos. Como cualquier cosita. Alguien que tenga su micrófono prendido, si lo puede apagar, por favor. Gracias. Y entonces ahora vienen nuestros proyectos en base a los resultados de lo que encontramos. Evangelización, prevención, niños y adolescentes. La orientación es las calles, el nombre, los hijos de Dios. La fecha, este es un proyecto de prevención de las adicciones que están trabajando las hermanas en Guadalajara. Está funcionando desde el 2020 y se va a trabajar en su reestructuración en el 2022. Esto fue muy bonito porque fue una moción que el Espíritu fue suscitando por ahí para atender a estos niños. Estamos en un espacio para niños de la Ludoteca La Salle, atendida por la maestra Patti, que nos acompaña aquí. Esta está funcionando desde el 2013 y actualmente está funcionando, vaya, como ludomóvil, ya que por la pandemia se cerró, pero estamos pensando reestructurarla bien en el 2023. Otro proyecto que está a la vista son la prevención en primarias y secundarias, prevención de adicciones, y este proyecto está pensado para diseñarse en el 2025. También que íbamos, pero ya se atoró otra vez. La evangelización a jóvenes entre 15 y 25 años. De aquí salieron 5 proyectos. Jóvenes en las calles con problemas de adicción es la orientación. Ese nombre se llama A Tu Lado y la fecha estamos pensando iniciar en el 2022, enero 2022. La Casa Hogar para hombres con problemas de adicciones, que es la Casa Hogar San Juan Bosco, que inicia también el 31 de enero del 2022. Replicar la Casa Hogar con más casas hogares, tanto para hombres como para mujeres. Por ahí sugerimos algunas fechas que se pueden estar abriendo en el 2026, una de mujeres en Monterrey, en el 2028 una de hombres en Guadalajara y en el 2030 una de mujeres también en Guadalajara. La atención espiritual en los internados para hombres y mujeres, que se llama Tú eres mi hijo amado, y eso que está funcionando. También a raíz de la pandemia y de que dejamos de encontrar a los chicos en las calles, nos dimos cuenta pues que si queríamos seguir evangelizando adictos, pues estaban internados y nos fuimos a los internados. Evangelización en las redes, este proyecto se llama también A Tu Lado, igual que el primero. Este inició en el 2020, después de la Semana Santa, como Conéctate, y se va a reestructurar en el 2022. De verdad, disculpen tanta falla, dice la banda. Tanta falla. Pero... No hay falla, no hay falla. No hay falla, gracias. Y la promoción y formación, que es la promoción de PAGE,
Se llama el proyecto Ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Este empezó en septiembre y se va a concluir en diciembre, que está a cargo de los misioneros de Paje para convocar. Esta es una de nuestras primeras reuniones de convocación para presentar los proyectos. Formación de misioneros para los proyectos actuales. Este proyecto se llama Formados para Amar, inicia en el 2022. Y la formación en prevención y formación de bandas unidas para el bien, esto todavía no está y se pretende ir concretizando en el 2023-2024. Ok, los proyectos en puerta, iniciados y por iniciar, pues está Ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. La promoción para participar en los proyectos de Paje. El objetivo es convocar a hombres y mujeres dispuestos a responder al llamado que Dios les hace a colaborar en la reconstrucción del reino a través del apostolado de Paje. Tú eres mi hijo amado, que es la atención de la dimensión espiritual en internados. El objetivo es crear y mantener una relación sólida con Dios, consigo mismo, con los demás y con todo lo creado que dé sentido a su vida y los ayude a mantenerse firmes en su decisión de vivir libres de cualquier adicción que esclavice su vida, a la luz del paso número 11 y 12 de AA. A tu lado, que es la atención a los jóvenes en las calles activos con o sin problemas de adicciones, convertirnos en personas de referencia para los adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años a través del acompañamiento espiritual constante para evitar que desarrollen problemas más serios con las adicciones, despertando en ellos la conciencia de ser personas e hijos de Dios. Formados para amar, que es la formación para los misioneros, crear un programa de formación para los agentes de pastoral que parta de su realidad y de la de los interlocutores, que sea sistemático, claro, enfocado y actualizado, para que crezcan en su dimensión espiritual e intelectual y acompañen a los interlocutores con amor, seguridad, profesionalidad, eficacia, generosidad y den respuesta a las necesidades de hoy, colaborando activamente con Jesucristo, buscador amoroso del hombre excluido en la instauración del reino de Dios, que es amor, justicia, paz y verdad. Casa Hogar San Juan Bosco es internamiento para hombres, es ofrecer un espacio de rehabilitación a jóvenes y adultos adictos a las drogas para su recuperación y una alternativa para reintegrarse a la sociedad paulatinamente, donde pueden experimentarse en un espacio seguro y en un ambiente de fraternidad que parta de un encuentro con Jesús de Nazaret, el Dios de la misericordia, que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Bien, hasta este momento, Sandy nos habló como de forma general acerca de los proyectos que surgieron a raíz de la investigación que tuvimos y bueno, nos hizo como una síntesis de los resultados que obtuvimos y que eso nos hizo voltear a esta realidad de, pues que era más amplia, ¿verdad? Que las adicciones no terminaban en el pandillerismo como fue dicho fenómeno, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita nos habló que a raíz de eso necesitamos voltear a ver a las familias, a las mujeres, porque el consumo de las adicciones incrementó mucho en ellas también, y pues en la prevención, ¿no? Como ya lo dijo, y pues nosotros definimos que no tendríamos que dejar la calle porque ahí están, pero que los internados era un muy buen momento para incidir en ellos porque es un espacio en el que ellos están en mucha apertura y en un espacio de reflexión.
que pues les podía favorecer esta evangelización. Y bueno, pues no sé si alguien quisiera como decir algo hasta este momento de lo que ha escuchado y para poder proceder a una siguiente parte. Yo, a mí no sé, ahorita se me mueve mucho el corazón escuchando todo esto y haciendo este replanteamiento de que en realidad es en edades más tempranas donde inician las adicciones. Y justo en este momento traigo muy fresco 2 eventos. Estuve apoyando a un niño de 7 años, dándole clases particulares, porque pues con esto de la pandemia, la verdad que las mamás trabajan y que tienen turnos rotativos, papá ausente, pues es súper complicado, ¿no? No saben leer, ¿no? Pero en particular me tocó estar en una situación en donde, o sea, yo estaba ahí dando la clase y escuchaba cómo la mamá le decía a la abuela que las dos iban a salir y iban a dejar en casa solo al niño de 7 años. Y mi corazón así como que se fracturó porque nada más le veía la carita al niño de tristeza, ¿no? Entonces, este tipo de que mencionaban pues en los resultados que encontraron, como que infancias tristes que se van perdiendo, que se va desgarrando, no se me hace bastante sentido, por ejemplo, con lo de la ludoteca, de empezar a hacer este tipo de actividades desde que son niños, que se van formando antes de que ya estén tan fracturados. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionada por esta parte. Gracias, Aurora. ¿Alguien más? Quisiera comentar, por favor. Sí, a mí también me hace mucho ruido, me hizo pensar, este es uno de los problemas, me da esa idea de que son problemas estructurales porque estamos hablando que no, vamos a hablar ahorita de México, no da esas alternativas de solución para que puedan haber trabajos, y por lo que muchas veces eso influye o es decisivo para que las mamás también tengan que salir a buscar trabajos y se quedan solos los niños en casa. Y eso es algo muy común, porque ahorita cuando los dejan encargados con alguien, pero a veces se quedan totalmente solitos y los mayorcitos cuidan a los pequeños. La verdad es que sí me hizo mucho ruido, me hizo pensar, porque este es uno de los problemas, las pandillas, pero pues son mucho más también. Muchas gracias, hermano. Gracias, Luz María. Pues si quieren comentar una persona más y... Yo quiero comentar, hermanita. Sí, Pati. Pues primero felicitarlas, o sea, es una gran labor todo esto que hicieron de la investigación, de los resultados. Y ahorita que comentaban, ¿verdad? Pues que muchos de estos jóvenes, ¿verdad? Que ahora pues ya son unos señores, pues crecieron sin supervisión, pues ahorita yo que tengo esa experiencia de estar en las calles, ¿verdad? Con la ludomóvil, pues me doy cuenta que se sigue dando, o sea, muchos niños se quedan solitos en sus casas, los dejan encerrados, en ocasiones están sin adultos. Entonces, pues yo veía pues que esa situación no se ha erradicado, o sea, continúa siendo un factor pues de mucho riesgo para que pues los niños a veces solitos, ¿verdad? Pues se inclinen a situaciones negativas, ¿verdad? Que no les ayudan. Y pues yo veía que necesitan ser dirigidos, que alguien crea en ellos, o sea, desde niños. Desde niños se necesita creer en ellos, y que los niños necesitan modelos a seguir porque, híjole, la verdad están tan influenciados por tendencias coreanas, japonesas. Eso me llama tanto la atención, o sea, que quieren vestir como ellos, traen sus canciones, ven las series. Entonces, pues porque les faltan modelos a seguir, especialmente como sus padres, como sus hermanos mayores, sus familiares más cercanos. También, ¿verdad? Se vive violencia familiar. Igual sigue habiendo familias disfuncionales, familias desintegradas. Entonces,
pues la verdad yo me siento feliz, agradecida con Dios pues de estar en esta área de la prevención. Y como te dije al principio, o sea, las felicito porque pues sí fue un gran trabajo y pues que así como descubrieron, ¿verdad? Que esas fueron algunas causas, pues siguen siendo. Entonces hay mucha chamba, se necesita mucha gente tanto para atender a los niños como para los jóvenes. Ahí está la invitación para todos. Sí, Pati, la verdad de las cosas es que esta investigación fue una luz de Dios para que nos y marcaba un rumbo distinto y un rumbo más amplio. Y pues bueno, creemos que esta es la invitación de Dios para, pues, para ampliar nuestra mirada, nuestra acción pastoral y contentas de poder hacerlo y de podérselos compartir para ver de qué forma a ustedes les gustaría como participar en ello, ¿verdad? Hasta este momento, pues nos hemos enfocado en esto de la investigación, en los resultados y en los proyectos que surgieron. Enseguida platicaríamos un poco ya concretamente de lo que vamos a empezar o de lo que ya empezamos a hacer y pues quisiéramos exponérselos un poquito más ampliamente. Entonces, pues para eso, como ya tenemos aquí una hora, pues les invito a que si quieren pararse a ir al baño, a tomar agua, nos vamos a dar 5 minutos, ahorita son 8:13. Pues nos vemos 8:18 aquí de nuevo, por si necesitan pararse algo y 5 minutitos y regresamos, ¿sí? 8:18 estamos aquí de nuevo.
Muy bien, pues ya pasaron los 5 minutos. Si quieren, vamos regresando. Y pues bueno, ahorita que nos despedíamos, decíamos que para esta segunda parte lo que tenemos pensado es compartir con ustedes los proyectos con los que ya estamos empezando a trabajar, que algunos de ellos están ya desarrollados por completa al 100% y a algunos otros les faltan algunos detalles, pero ya están listos para funcionar. Y de hecho, pues ya están de una o de otra forma encarrilados. Entonces, pues bueno, el primer proyecto que está funcionando, pues es como por lógica, ¿no? Que la promoción que está funcionando de septiembre hacia diciembre, que se terminaría en enero, estaríamos comenzando la primera semana. Y bueno, pues este proyecto básicamente está queriendo ejecutar la promoción que desarrolló para la promoción de los proyectos y de ello está encargada Mari Carmen. Por aquí está su número de teléfono por si alguien se interesara en compartir algo de la promoción. Y pues bueno, en primer lugar tenemos aquí el proyecto de Formados para Amar. Este proyecto está diseñado para los misioneros, para que podamos pues funcionar de una manera más adecuada y podamos responder a la realidad. Este proyecto propone un proceso de formación integral para los misioneros que realizan su acción pastoral, ya sea en los centros de rehabilitación o con los jóvenes en las calles que están en abstinencia y que tienen pues deseos de dejar las drogas y que quieren transformar su vida a la luz del evangelio. Y para ellos, aquellos misioneros que acompañan a los jóvenes en las calles, para que a través de su presencia constante puedan ser un referente positivo y un apoyo al estilo de Jesús de Nazaret. Y bueno, en este mismo proyecto, ¿verdad? Este proceso formativo está diseñado a 3 años y está centrado en el encuentro personal con Cristo, que vendría a ser el hilo conductor de este proceso formativo, y está organizado en 2 bloques, que son la formación inicial, que sería el primer año, y la formación permanente, el segundo y el tercer año. Aporta herramientas para el desarrollo de las dimensiones de la persona. Y pues bueno, el primer mes la formación es intensiva y los siguientes 5 meses se incluye en la formación inicial, se incluye en esta formación para realizar con claridad y eficacia la misión. En el segundo y tercer año se profundizan en temas orientados más a las adicciones, la cristología y herramientas para la misión, para que los interlocutores sean hombres libres, capaces de transformar su historia y abrirse a nuevos horizontes libres de adicciones. Pues definitivamente si queremos apoyar a otros, necesitamos formarnos primero nosotros, y si queremos formar en el amar, pues ocupamos primero nosotros, pues enfocarnos en este proceso de crecimiento del amor. Y bueno, este es el primer proyecto que está dedicado, que va enfocado específicamente para aquellos que quieren ayudar a los chavos adictos, o en la prevención o a las familias. Este segundo proyecto sería la Casa Hogar San Juan Bosco. Les decíamos que pues era importante mirar hacia el internado. La Casa Hogar San Juan Bosco está funcionando desde hace ya muchos años, pero no tenía una estructura definida. Entonces lo que hemos estado haciendo ahorita es darle esa estructura. Y pues bueno, la Casa Hogar San Juan Bosco pretende albergar
y formar a jóvenes y adultos adictos, brindándoles un espacio para su rehabilitación. Consta de 3 etapas, 2 de ellas con una duración de 4 meses y la última de 1 año. La primera etapa es básicamente la desintoxicación, propone el trabajo del manejo de sus emociones, y la segunda busca desarrollar habilidades a través de talleres. Y la tercera etapa permite a los internos salir a trabajar fuera de casa con la intención de que tengan un espacio protegido donde ensaye el regreso al mundo real. Una de las vacíos que veíamos en los internados era que al salir del internado los chicos se sentían perdidos y como que con mucha facilidad recaen, y pensamos que si están un tiempo más, si aprenden habilidades, como les decía en esta segunda etapa, en esta tercera pudieran no irse a su casa, sí empezar a salir, ir a ensayar, ir a su casa, regresar, ir a trabajar, salir de aquí mismo de la casa hogar y luego regresar, para que al transcurso de 1 año pues pudieran entonces ya estar más fortalecidos para regresar a su casa, a su espacio, a su vida normal. Y bueno, luego el tercer proyecto se llama Tú eres mi hijo amado, y este proyecto es de evangelización, está enfocado especialmente a promover una experiencia de Dios en los adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran internados recuperándose de las adicciones, ya que el área espiritual es la base de la recuperación, pues motiva la fe en Dios, en ellos y en los demás. Les impulsa a descubrir su esencia y al Dios que los llama a la vida. Y el proyecto consiste en llevar a cabo diversas actividades durante el día en los internados, pues como oración de la mañana, oración de la noche, escuchar cantos durante el día, durante la semana reflexionar cápsulas sobre la oración, tener alguna clase de Biblia, una charla donde puedan profundizar en Dios, y 2 retiros espirituales que llamamos Encuentro con Dios, y un tercero proyecto de vida. Es decir, este proyecto pues pensamos implementarlo principalmente en la casa hogar, pero también salir a otros internados y proponerles el trabajar la dimensión espiritual en su espacio. Actualmente estamos yendo a 3 internados y pues bueno, si alguien más se puede sumar, pues entonces abarcaremos muchos otros, además del de la casa hogar, ¿verdad? Ok, y pues bueno, este es un tercer proyecto. El cuarto se llama A tu lado, y este es el que vendría que nosotros hacíamos en las calles, que se llamaba PAGE, Programa de Apoyo a los Grupos de la Esquina. Ahora lo llamamos A tu lado. Viendo como esta necesidad de que, bueno, ya no son pandillas, ya no son grupos que están permanentemente así que como que llegan y checan tarjeta todos los días y a toda hora. Ahora es esporádico y es en determinados lugares, y este proyecto lo llamamos A tu lado. A tu lado es un proyecto de evangelización enfocado especialmente en el acompañamiento a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años. Está diseñado para realizarse en la calle, sobre todo en las colonias marginadas, violentas y con altos índices de drogadicción. Busca que los misioneros de la Compañía María de Nazaret se conviertan en figuras de referencia para favorecer el desarrollo con éxito de los adolescentes y jóvenes, logrando prevenir la deserción escolar, el consumo de drogas y situaciones que atenten contra la vida e integridad de los acompañados. Su manera de operar será presentándonos accidentalmente en la calle, yendo de 2 en 2, o sea, en equipo, en un horario que sea favorable para ambos misioneros, de preferencia por las tardes, noches, o en horas de salida de las secundarias y preparatorias. El horario no debe exceder
las 11 de la noche, salvo casos excepcionales, y que sean de común acuerdo con el equipo. Pues este sería como el quinto proyecto. Entonces, si hacemos una síntesis, estamos hablando pues de la promoción, de la formación de los misioneros, de la evangelización en la Casa Hogar San Juan Bosco, estructurada, una casa estructurada, que duraría 2 años en su proceso, y luego ir a los internados, no solo a la Casa Hogar, sino a otros internados donde podamos aprovechar este espacio y se pueda trabajar la dimensión espiritual. Y luego el proyecto de A Tu Lado, que sería propiamente en la calle. Hasta aquí es como a grosso modo presentados los proyectos de que vamos a estar trabajando o que estamos desarrollando y que ya estructuramos. Les había dicho que la ludoteca, el trabajo que hacen las hermanas en Guadalajara de prevención, ya están funcionando, pero no los hemos estructurado. Por ahí tendremos que el de prevención lo estructuramos en el 2022 y el de la ludoteca en el 2023. Mientras, seguimos funcionando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hasta aquí es la presentación de los proyectos. Si quisiera preguntar si alguien de ustedes quisiera decir algo. Yo. Sí. La verdad, me parece muy bien la nueva estructura que hicieron o lo que están lo que están manejando hoy, porque realmente sí 3 meses, eran 3 meses creo, y luego ya se va como de alta, digo, obviamente pues no lo digo por mí, porque realmente pues yo soy una persona activa alcohólica, pero he estado ahí presente en muchas ocasiones de gente que se le hace un reconocimiento de 3 meses y eso, y luego todo su esfuerzo que habían hecho, sí de repente como que pues recaían, y yo decía, oh, hijo, o sea, 3 meses, digo, estar limpio y luego ya sales al mundo y es bien difícil, o sea, realmente, bueno, yo siempre he estado en el mundo, ¿verdad? O sea, nunca he tenido una rehabilitación, pero te das cuenta que los chavos hacían su esfuerzo bastante, o sea, y hoy que se platica de esto, pues qué padre, digo, qué padre, porque realmente van a tener como que más herramientas, más cosas, más fuerza, más talleres, y qué bueno, o sea, eso sí, pues yo siempre he visto que son unas personas, ustedes, compañía bien trabajadoras, y esta idea o no sé cómo podría llamarlo, reestructuración o algo así, digo, no sé, no tengo las palabras, pero me parece bien chido, digo, yo la verdad, me parece bien padre, para la gente que se anima, que está ahí, que quiere cambiar, digo, bendiciones, y qué bonito, digo, la verdad. Gracias, Luis. Sí. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o podemos seguir. Yo tengo una pregunta, madre. Llegué un poquitito ya cuando iba al final. ¿Va a haber un programa para la familia? Sí, en el programa de las familias, como tal, así, para atender a las familias en general, pensamos que lo podemos desarrollar, no recuerdo si está en el 2023 o 2024, pero
Vamos a partir con el programa que hicimos para la Casa Hogar para las familias. En la Casa Hogar y estructuramos las distintas dimensiones y entre ellas estructuró la de las familias. Y entonces vamos a partir de ahí, empezando a poner en práctica el de las familias de los internos. Sí, a eso me refería, porque a veces ya cuando se les da de alta a los internos, la familia, no sé, los papás, el entorno, sí, o sea, sí, en toda la familia, muchas veces no sanan, no sueltan, y eso es como que ya al momento de salir puede ser también pues algo que detone el regreso, ¿no? De la adicción, o sea, el entorno, que ayude también a la familia, que sane también la familia para que todos puedan estar como que ya en la misma sintonía. Sí, que sea como más integral, ¿verdad? Sí. Entonces, pues pensamos abrir el internado el 31 de enero y entonces de aquí al 31 de enero estamos terminando de desarrollar pues lo que nos falta y entre ello el de las familias, pero está pensado que esté terminado para en cuanto se abra, que funcione. Ah, ok. Sí. Muy bien. Madre, yo tengo una pregunta también. Sí, Luz. En cuanto a lo que es el proyecto, estoy en Puebla y ahorita escuché que alguna de mis compañeras de la parroquia de la Asunción están conectadas. ¿Cómo? Porque ahorita estamos hablando que es en Nuevo León, en Monterrey, bueno, allá. Pero en el caso de Puebla, ¿cómo? O sea, yo quiero aterrizarlo, ¿no? Me invitaron y se me hace muy interesante. Hay muchas cosas que me saltan en la cabeza por la cuestión de que hace ratito comentaba que son problemas de estructura que no se componen tan fácilmente, pero por algo hay que empezar, algo hay que hacer y sobre todo a mí me pega mucho la situación de después de regresarlos a que puedan estar en una estructura de trabajo digna, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero todo esto, mi pregunta sería, ¿y en Puebla, por ejemplo? Sí, nuestra idea sería que ustedes escuchen nuestros proyectos y entonces, si a ustedes les queda muy lejos la colonia donde están nuestros proyectos o si están en otras ciudades, nuestra intención sería que ustedes escuchen qué es lo que por dónde sienten el llamado de Dios y entonces si me dirías, pues a mí me gustaría apoyar en los internados en la dimensión espiritual. Ah, ok. Entonces podemos como asesorarte para que puedas llevar a cabo allá en Puebla o en cualquier ciudad los proyectos que estamos realizando. Entonces, pues ya sea que me digas que a ti te llama la atención salir a las calles y entonces hacer este acompañamiento a los jóvenes ahí en las calles, no en los internados, pues entonces, pues ya te pasamos nuestro proyecto, te pasamos también nuestro proyecto de formación o podemos reunirnos, ver si podemos ir, prepararnos pues para que desde donde ustedes sientan el llamado puedan realizarlo en el lugar en donde están. Esa sería la intención, Luz. Sí, muchas gracias, madre. Pues a mí yo creo, lo particular, que en primer lugar es por la formación para nosotros. Claro, para empezar la evangelización, primero es la formación y por eso está la formación inicial y la formación permanente. Entonces, la formación inicial es básica para que podamos entonces ir con los chavos. Sí. Muchas gracias. Sí. Creo que Claudia dice por aquí que levantó la mano. Sí. También estaba, bueno, quiero comentar como esta parte de quienes están lejos y, por ejemplo, bueno, solo decir cómo se fueron un poco desarrollando los proyectos. Bueno, ya se hizo la investigación, después se fueron desarrollando los proyectos poco a poco porque no podíamos abarcarlos todos, igual sus contenidos, etcétera. Entonces, por ejemplo,
yo creo que más adelante lo va a mencionar Lagos, no sé, de una investigación que se va a hacer acá con los niños y bueno, que se está realizando, pero también pueden ser cosas como a distancia, ¿no? Por decir, transcribir audios de las entrevistas con los niños, papás, jóvenes, etcétera, entre otras cosas. Digo, por esta parte de cómo podrías colaborar, pues, digo, nada más adelanto un poquito, pero creo que Lagos lo va a mencionar. Sí, bueno, eso que está diciendo Claudia sería como la otra parte en la que podrían apoyar, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, a mí la verdad me gusta mucho lo que hacen, pero no me siento segura para empezar algo aquí. Entonces, a mí me gustaría apoyarlos en el proyecto de esta forma, ¿verdad? Y ahorita enseguida vamos a decir como recursos humanos, lo que ocupamos es esto en los proyectos. Y luego, recursos económicos o de especie, ocupamos esto para los proyectos. Entonces, quien se quiera sumar a recursos humanos o quien se quiera sumar a proveer economía o especie, y esta sería otra forma de apoyo también para los que están más lejos, ¿verdad? O para los que están cerca y no quieren participar directamente, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues enseguida, si no tiene alguien algo más que decir, pasaría a justamente decir cuáles serían como las necesidades especialmente de recursos humanos primero y luego de recursos en especie o económicos de los proyectos. Aquí va. Aquí va. ¿Sí? ¿Susana? En las necesidades por proyectos, en los recursos humanos, para la preparación de la apertura de la casa hogar, se necesitan... No sé de dónde va. Se necesitan clases de computación, de redacción y ortografía para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aplicar encuestas a exinternos por teléfono, hacer el vaciado y entregar resultados del 15 de octubre al 6 de noviembre. Idear la promoción para la casa hogar y ejecutarla de modo intenso y a partir del 15 de diciembre y hasta el 30 de enero. Y una vez abierta la casa, continuar la promoción a un ritmo más tranquilo. Apoyar a elegir 32 cantos para promover con los internos semanalmente. Buscar información para definir 32 cápsulas pequeñas acerca de la oración. Esto es antes de que se abra la casa hogar. Una vez abierta, personas que quieran venir esporádicamente y convivir con los internos una vez. Personas que deseen venir semanalmente a enseñar o compartir conocimientos, habilidades. 14 hombres que deseen quedarse a cargo de los internos durante una noche cada 15 días, de 10 de la noche a 6 de la tarde del siguiente día. Básicamente es llegar a dormir, es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Básicamente llegar a dormir con los internos y estar al pendiente por cualquier cosa que se pueda ofrecer. Una persona que quiera hacerse cargo de llevar el programa de las familias semanalmente. 2 psicólogos que deseen dar terapia individual a las familias. 4 psicólogos que quieran dar terapia individual a los internos. Buscar a un doctor y un psiquiatra que quiera apoyarnos más de cerca en la casa hogar, que venga una vez a la semana y podamos acudir a él en caso necesario. Para el proyecto de A Tu Lado necesitamos recursos humanos, misioneros o voluntarios. 4 hombres que participen en las misas del sábado, del 23 y 24, sábado 23 y domingo 24 de octubre en la parroquia de Santa Filomena.
sábado 5 y 7 de la tarde y el domingo 8, 9:30, 10:30 de la mañana, 12 y 7 de la tarde, haciendo un sketch llamado El Buen Samaritano. Una persona que se encargue de mandar diariamente promoción por WhatsApp a los números de teléfono que consigamos para despertar o mantener el interés del 18 de octubre al 10 de noviembre. Del proyecto Formados para Amar. Ya leí eso. Una persona que se encargue mensualmente de coordinar las sesiones, hacer las llamadas pertinentes, proveer los contenidos y hacer lo necesario para que se dé como esté el programa y diseñar un taller de gestión emocional de 1 día y medio. Del proyecto Los Hijos de Dios, 5 misioneros que hagan voluntariado con los niños una vez a la semana, un árbitro, un maestro de guitarra, una persona que dé asesorías escolares, que haga su voluntariado una vez a la semana o 6,000 pesos mensuales para pagar esos servicios. Tenemos una casa de campamentos, poner luz y el agua. O sea, se necesita arreglar algo de la luz y el agua en la casa de campamentos. Esos son los recursos humanos. Y los recursos en necesidades económicas o en especie, para la casa hogar se necesitan, bueno, 4 sartenes de teflón, 2 ollas soperas, una olla tamalera grande, 4 cuchillos grandes, 4 cucharas grandes para cocinar, 15 toppers de distintos tamaños transparentes, 25 platos hondos, 25 tazas para café, una licuadora, 15 juegos de sábanas individuales, 25 almohadas, un costurero, uno o varios zapateros con espacio para 60 zapatos, 2 botes grandes de contenedores de basura, un kit de desarmadores, un voltímetro, una pala cuadrada, un cincel, 2 cucharas grandes de 1,5, 6 extensiones, 3 rodillos, 2 latas grandes de impermeabilizante, me imagino, unas pinzas eléctricas, 4 focos grandes de luz blanca, 10 balones de fútbol, 3 cajas medianas de plástico, 3 cajas pequeñas de plástico fuerte, transparente. Y en artículos más grandes, pues una parrilla con plancha para cocinar, un congelador grande, 2 literas, 3 camas individuales, una escalera de tijera grande, 4 lámparas de techo, 6 ventiladores de techo, 2 mini split, una lavadora, un proyector, una laptop, una puerta de mosquitero, 7 puertas para baño, un portón para la entrada. Y para la preparación de la apertura de la casa hogar, 6,000. Ay, ¿no se escucha? Sí, sí se escucha. Se oye bien. Ah, ok. Gracias. 6,000 pesos para desarrollo de habilidades de los encargados de la casa hogar y 3,000 para hacer 3 closets que se ocupan. Eso es de la casa hogar. Del proyecto A Tu Lado, efectivo para traslados de gasolina, diésel, alimentación, materiales didácticos. Pensamos que son alrededor de 1,700 mensuales. Formados para Amar, efectivo también para traslados, bueno, 1,500 mensuales. La ludoteca necesita una alfombra mullida de 5.58, bueno, ahí está. 15 cojines, una copiadora múltiple, un juego de baño, taza y accesorios. De la casa de los Hijos de Dios, eso ya lo habíamos leído. Ya leímos. Ajá. Ah, bueno, es otra cosa. Un árbitro, un maestro de guitarra, perdón, una persona que dé asesorías escolares, haga su voluntariado una vez a la semana o 6,000 mensuales para pagar estos servicios, 20 casacas, una porterías pequeñas y 10 balones o 3,000 pesos, salida a un parque y posada navideña, 5,000 pesos, materiales didácticos para la clase de pintura, guitarra y cocina, o 7,000 pesos mensuales. Necesidades para todos los proyectos, una camioneta de carga de doble cabina, una camioneta tipo combi para 15 personas.
Ahí, ¿verdad? Ok, hasta aquí quisimos como manifestarles o exponerles como las necesidades que hay en los distintos proyectos, como en recursos humanos y en recursos económicos y de especie. Alguien pudiera decir, es que no puedo participar y me gustaría solamente pues desearles lo mejor y hacer oración por ustedes. Creo que eso ya sería bastante, porque alguien pudiera decir, pues no tengo la edad, ¿verdad? No tengo 18 años en adelante, y entonces pues no habría ningún problema porque entonces pueden apoyarnos de otras formas. El chiste aquí sería como que no nos hagamos indiferentes ante esta realidad que se vive mundialmente, que se vive en sus ciudades, y que se vive pues muy de cerca aquí en Monterrey, ¿verdad? Muy, muy fuertemente. Entonces, si no se les quedó toda la información, pues no se preocupen porque pueden preguntarnos, tienen por ahí nuestros números de teléfono donde podemos coincidir o donde pueden acudir. Ahorita no sé si alguien quiera comentar algo acerca de esta segunda parte y pues ya casi estamos para el cierre, ¿verdad? Pues hubiésemos podido como profundizar más en los proyectos, pero también creemos que es demasiada información y pues por esto ya sería como que si alguien está interesado en algo más, pues podemos hacerlo personalmente. Y por lo pronto no sé si alguien quiera comentar algo. Yo, sí, pues con todo gusto pudiera apoyar los sábados en alguna noche. Digo, si confían en mí, digo, como de vigilante, como dijo usted, ¿verdad? La verdad, yo cuido mucha gente, digo, trabajo de chofer y así, o sea, pero también me gustaría apoyar, pues con algo económicamente, como dice usted, pues ahí luego, mándeme una cuenta o algo, y con todo gusto, pues claro que, pues a lo mejor son muchas cosas lo que se necesita, pero a lo mejor de lo poquito que puedo ayudar yo económicamente y lo que puedo ayudar, con mi presencia, pues con todo gusto, porque realmente el tiempo que estuve antes del COVID, que hago cuenta que para mí el COVID acabó mi procedimiento de crecimiento porque pues me la pasé bien padre en muchos campamentos, muchas enseñanzas y todo eso se perdió porque el COVID pues cerró muchas puertas en ese aspecto y bueno, me quedé como medias, pero el convivir con los internos, el convivir con la gente que está allí me ayudó bastante, y yo compartiré mi tiempo y pues pásame una cuenta y también compartiría un poco o algo significativo o lo que pueda para apoyar económicamente también, o sea, con todo gusto y pues pudiera estar apoyando con eso. De acuerdo, Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto y yo te paso la cuenta. Lucy, Sí, Chavita. pregunto, esta grabación, este video, ¿está a la disposición para poderlo presentar a otras personas? Sí, Chavita, pensamos grabarlo por si alguien no pudo acceder el día de hoy, pues podérselo enviar. Sí, si tienes a alguien más a quien se lo puedas presentar, pues por ahí yo te lo mando. Creo que es mi aporte, yo estoy en Querétaro. Súper bien. Tengo 18, pero mucho más de 18 que decías hace rato. Ya sé, tú tienes una gran experiencia que vas a compartir que ya compartes, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Gracias a ti.
Por ahí, Chavita, a lo mejor y en algún momento te podemos hablar para la formación de los Te congelaste. Ah, me congelé. Okay. No sé si ya me descongelé, pero a lo mejor, Chavita, también en algún momento podemos invitarte a dar alguna charla para la formación de los misioneros. También puede ser un buen aporte. Si te sientes invitado, pues luego te digo que. Gracias. Quedaste congelada, Lucy. Oh, sí, entonces no me escuché. Ok. Madre. Yo sí escuché. Ah, bueno. Alguien dijo madre. Sí, madre, ganaste en la serie de esta japonesa que está en Netflix, no me acuerdo su nombre, pero lo ganaste, estás congelada. Ok. Ah, ya me acordé, el juego del calamar, madre, tú ganaste. Bueno, voy a ver porque no sé de qué me hablas, pero sí la voy a ver. Bueno, ¿quién quiere continuar? Algo acerca de lo que acabamos de decir de esta segunda parte o de la primera parte, no sé, o cómo está hasta este momento. Yo quisiera felicitarlas. Empecé apoyándolas ya hace mucho, probablemente un año, con la aplicación de los cuestionarios y luego un poquito más. Y pues estuve ahí platicando con Sandy, contigo, un par de sábados, y de veras lo que han logrado es impresionante, la estructuración, la diferenciación de los proyectos. Un gusto, de verdad, haber formado parte de esto, y yo, como el compañero Luis hace rato participó, pues yo ahorita estoy apoyando con una casa hermana, que es bueno, una casa hermana, no sé si puedo decir el nombre, pero es dedicada a mujeres. Alil, sí, ¿verdad? Alil, yo estoy ahí todos los lunes, pero pues también, si me pueden pasar la cuenta y apoyo ahí con lo que pueda, y definitivamente muchas felicidades. Ha sido un trabajo titánico, y pues el resultado es muy estructurado, muy definido, muy padre. Muchas felicidades. Un gusto participar en esto. Gracias, Karime. Pues mis pobres oraciones, en lo que puedan ayudar, las tienen ahí. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues yo nada más puedo decir que ya me vi trabajando. Tienes trabajo para saliendo del noviciado. Sí es. Y pues muchas gracias por todo lo que han hecho, porque pues estas diapositivas parecen sencillas, pero no, es meterse cuál es la verdadera necesidad, cuál es lo que pues nos va dando como esas luces, como dijiste tú, Lucy, de Dios, luces de Dios, y pues ojalá que cada uno podamos aportar lo mejor de nosotros mismos, como dices tú, desde una formación integral. Y para las personas que están nuevas aquí, crean que seamos hermanas o seamos misioneros o seamos colaboradores de pasada, importa la persona, y no se pierdan la formación que va a empezar en enero, porque de seguro es muy buena y es muy fructífera. Pareciera que nos van a dar una lista de qué ir a hacer con los chavos o qué ir a formar, pero es primero nuestra persona, reconocernos amadas por Dios, y pues siéntanse súper invitados a esta formación. Y pues aquí estoy con mis oraciones por todos, y ánimo. Gracias, Monse. Padre, en la lista había cama, dijo, ¿ocupaba cama? Sí, pusimos 3 camas individuales y una litera.
2 Cama literas. completa, colchón y cama. Sí, pero individuales. Ujú. Y una litera. Ajá, sí, no recuerdo si eran 2 o unas literas. 2, creo que son 2 literas y 3 camas individuales, sí. Esas, yo las podría conseguir en mi trabajo, madre. Mi jefe es muy buena persona y yo Ah. creo ya hablando con él, esperemos si nos eche la mano con eso. Ah, súper padre, Lupita. Te podemos dar una carta o lo que necesites para que la puedas solicitar. Sí, Gracias. yo creo que sí, pero a ver si nos echan la mano con eso. Ok, gracias. Yo me apunto para clases de redacción y ortografía, me encanta eso. Ok, súper bien. Y también, bueno, ya te lo puse por mensajito también para sesiones de terapia individual para los internos, o también propuse sesiones de terapia para los hijos de los internos, o sea, desde que están niños, porque pues viven un proceso traumático y para que rompan el patrón y no sigan el mismo proceso. Súper bien, Aurora. Muy bien, muchas gracias. Y Nosotros podríamos participar en eso, madre, de la escritura y todo eso. Sí, sí, Lupita. Sí, porque yo tengo muchos errores de ortografía. No, pues, ya te están saliendo más alumnos, Aurora. Encantada, me encanta. Muy Ayuda. bien. Súper bien. Ya luego les dices cuándo serían las clases para que Lupita pueda venir. Sí. Madre. Madre. Sí, Tere. Al pendiente de las fechas de la formación para misioneros y y pues también al pendiente de la cuenta por mi WhatsApp para una aportación pues simbólica, pero pues con mucho cariño. Sí, de acuerdo, Tere. La formación la vamos a iniciar el 13 y 14 de noviembre. Vamos a tener un campamento, un retiro con los chavos, un retiro de encuentro con Dios. Y vamos a invitar también a los misioneros que se quieran sumar a la evangelización. Ellos estarían invitados al campamento a vivirlo y luego 15 días después del 13 y 14, que creo que es el último fin de semana de noviembre, empezaríamos con la formación inicial para las personas que quieren evangelizar a partir de enero en los proyectos. Y luego el último fin de semana de enero empezaríamos propiamente la formación ya mensual. Entonces, pues bueno, para que sepas, si quieres la formación inicial sería la última semana de noviembre, y si quieres la formación ya a partir de, aunque no participes directamente en los proyectos y quieras asistir a la formación, serían los últimos viernes de cada mes mensualmente. Últimos viernes de cada mes. Ajá. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Del retiro que habla, madre, es el que no puedo ir, ¿verdad? Sí, ese es el que iría Javi. Ajá, es que vamos a hacerlo en un internado que se llama Esperanza en Mí. En este internado estamos yendo ya desde, pues ya hace como algunos meses. Les comentaba que estamos yendo a 3, a uno que se llama Lila, que es de mujeres, a uno que se llama Superación Divina, que es de hombres, y a otro que se llama Esperanza en Mí, que es de hombres también. Pero en el de Esperanza en Mí hay como más apertura, y ahí es donde haríamos el campamento con esos chavos, con los internos de ahí. Y a la par pues se juntarían ahí los candidatos a misioneros, y este sería como un primer contacto. Muy bien. Y si yo quiero ser misionera y no puedo ir ahí. Pues es que no sé si ahorita estás viviendo en la Alianza, pero en Escobedo, pero en la Alianza se va a abrir una misión en enero. O sea, en Alianza se va a abrir la misión, y también si hay más misioneros que se junten en el área metropolitana, pues la idea es reunirlos y de la misma forma formarlos. O sea, como lo dije hace un rato, ir a la formación, o sea, empezarían el 13 y 14 de noviembre o el último fin de semana de noviembre
ahí empezaríamos la formación para los que quieren ser misioneros. O sea que ahí, Lupita, tendrías que ir a la última semana de noviembre para que definamos dónde vas a evangelizar o dónde quieres integrarte. Ok. Entonces sería el camino. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo o luego nos lo dice por mensajito, al WhatsApp, al correo. Pues por lo pronto de nuestra parte esto era. Y no sé si Sandy quiera decir algo más o alguna de las hermanas, si no, con esto terminamos. Esmeralda quiere hacer una invitación a las, o bueno, la hago yo por si ya Esmeralda la confirma, es para invitar a las chicas que quieran integrarse como misioneras de tiempo completo, pues el 15 de enero está el ingreso. Sí, y también compartirles que iniciaremos un proyecto también en línea, acompañamiento vocacional a jóvenes, chicas, chicos también, de 18 a 35 años. Entonces, si por ahí tienen sobrinos, hijos que tengan esa edad, o incluso pues jóvenes de su parroquia que puedan invitar, pues aquí vamos a estarlos recibiendo. Iniciamos el próximo jueves a las 8 de la noche en línea. Se pueden unir de donde estén. Gracias, Esme. Ya. Yo quisiera compartir o más bien agradecer, hermanas, pues el gran trabajo que se ha hecho hasta ahora y comparto la emoción con Monse. Ya me vi trabajando, ya me estoy viendo trabajando. Y específicamente en las calles, ¿verdad? Ahorita que mencionaste la formación y la misión en la parroquia Santa Filomena, pues eso, hay muchos que estuvieron aquí, digo, porque algunos están, creo, y otros ya se fueron, pero pues reconocerles eso, ¿verdad? Que tal vez no participaron, pero estuvieron aquí y que ya son parte de la misión de Santa Filomena. Por ahí estuvo conectada Gaby, Lore, Israel, Yolanda, Baldo y Eloy. Entonces, pues creo que algunos están por aquí todavía. Pero esa sería nuestra participación específicamente, pues ya concretizándolo en la parroquia Santa Filomena con los jóvenes en las calles. Entonces, pues eso, solamente agradecida por este espacio, ¿verdad? Personalmente y pues, pues también al nombre de mis compañeros del equipo. Gracias. Sí, pues bueno, si alguien más se quiere sumar a la parroquia de Santa Filomena, en enero empezamos, pero vuelvo a repetir, el 29 el último fin de semana de noviembre sería la primera formación para poder pues ingresar como misionero, ¿verdad? Madre. Sí. Es que, bueno, mi esposa estuvo siempre según bien atenta a esta plática, pero al fin de cuentas se fue a una fiesta y ya no pudo estar aquí. Pero ella me manifestó que le gustaría participar con ustedes en ciertas cosas, actividades. Ella tiene como descanso sábado y domingo, entonces sí está muy interesada en querer aportar algo humanitario ella. Entonces, para ella, ¿cuándo sería la fecha para que empiece a ¿cómo se dice? A prepararse para empezar a compartir con ustedes estas experiencias? Sí, yo creo que la fecha sería 13 y 14 de noviembre, que se venga al campamento y luego 15 días después al retiro de formación, Luis. Ok, para decirle, ella, la verdad, pues, digo, siempre ha estado echándome la mano, echándome las garras, pero ella quiere, como que, no sé, aprender más. Pero bueno, el 14 de noviembre, igual, pues, ya le mando un mensajito y confirmamos para que, pues, ella quiere compartir algo, no sé, trae como que esa espinita de querer acercarse. De acuerdo, Luis.
hecho. Gracias. Sí. Listo, Sandy. Entonces, pues, Vamos a terminar con la oración. ¿Se ve? Muy bien. Pues los invito a que la recemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, derrama en mí, en compañía María de Nazaret, en Paje y en todos los que evangelizan, niños, adolescentes y jóvenes, drogadictos, pandilleros e infractores menores, tu sangre preciosa, para que nos libre de las acechanzas del espíritu del mal y podamos así reconstruir el reino en su interior. Te lo pedimos en nombre de María de Nazaret, tu dulce y tierna madre. Amén. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. bueno, pues muchísimas gracias a todos. Por aquí nos vamos a quedar un ratito más. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues aquí vamos a estar un ratito más. Quien no, pues gracias por su participación y estamos en contacto con todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Gracias, madre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego, Andrés. Bye. Gusto de verte. Las quiero mucho, Igualmente. hermanas. Bye. Las extraño. Igualmente. Gracias por compartir. Sí, Tere, Luego, que estés buenas bien. noches. Nos vemos, Chavita. Hasta luego. Que estés bien. Gracias, hermanitas. Estamos en contacto. De acuerdo, Patri. En nombre sea de Dios. Ponemos todo esto en nombre de Dios y de María de Nazaret. Amén. Que descansen todos, familia. Hermanas Igualmente. misioneras. Ay, descansa. Gracias, Alma. Mañana a todas que descansen. Sí, Lagos. Adiós. Adiós. Un abrazo. Aquí estoy viendo unos niños bien bonitos con su tío. Mucho hasta Saltillo. Bendiciones. Igualmente, cuídense. Ya no Nos vemos el terminar. martes. Sí, ya no terminar, Jere. El martes. El martes. Ajá.